Amén. Muy bien, vamos a pasar a la palabra del Señor, hermanos, retomando el libro de Apocalipsis en el capítulo que hemos venido desarrollando. Ya estamos en la mitad del capítulo 3 y vamos a leer desde el versículo 7 al 13 y allí meditaremos un instante en la gloriosa palabra del Señor. Amén. Apocalipsis capítulo 3, del versículo 7 al 13 leemos. Le invito a que nos pongamos de pie, ¿cierto?, en forma de reverencia, considerando que es la palabra del Señor, y juntos leamos las Escrituras en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que dice así: Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, de la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Tome sus asientos. Vamos a meditar en las Escrituras. Vamos a considerar, hermanos, esta carta que el Señor envía a una de sus iglesias y que sin duda, hermanos, nos lleva a preguntarnos, nos lleva a considerar lo siguiente: ¿qué tan grandes y poderosos debemos ser para poder ser considerados por Dios? ¿Qué tan trascendente tenemos que ser en nuestra generación para que el Señor nos considere, hermanos, como instrumentos dignos de ser usados por Él? Si quizás nosotros hoy meditamos en las historias y las biografías de los grandes siervos del Señor a través de la historia, hermanos, la verdad es de que hay un punto en común entre todos aquellos, hombres grandes, mujeres grandes, conocidos, que tienen biografías en nuestros libros, que aparecen en los textos de historia de la vida de la iglesia. Hay otros que aparecen, hermanos, en los textos acerca de las misiones de la iglesia. Y uno, hermanos, pudiese buscar rasgos específicos en cada uno de ellos, y la verdad, hermanos, es que si uno considera la vida de todos los hombres que Dios ha usado a través de la historia, podemos llegar a la siguiente conclusión: la roca sobre la cual la iglesia se edifica es Cristo. Y todos aquellos nombres son pequeñas piedras que se han ido uniendo, que han sido edificadas sobre esta gran roca que es el Señor. La verdad, hermanos, es que no se necesita ser grande ni poderoso para ser considerado por Dios en su obra. Todos lucharon contra debilidades, todos lucharon contra dificultades, porque el destino de la iglesia, hermanos, no descansa sobre las fuerzas de la iglesia. La vida de la iglesia, hermanos, no descansa sobre las fuerzas de la iglesia, sino que descansa en las fuerzas de su Señor. Hemos avanzado nuestro recorrido, hermanos, a través del libro de Apocalipsis, y ya hemos llegado a la carta que el Señor dirige a la sexta iglesia, hermanos, esta iglesia ubicada en la ciudad de Filadelfia, que en sí es una iglesia pequeña, de poca fuerza, pero que aún así, hermanos, siendo pequeña y de poca fuerza, recibe, hermanos, el reconocimiento del Señor, recibe la alabanza de su Señor, y con Esmirna comparten la característica de que solo recibe palabras de esperanza y aliento, de consuelo de parte del Señor, y ninguna, hermanos, reprensión. Solo Esmirna y Filadelfia cuentan con esta característica dentro de las cartas que el Señor les dirigió. Ahora, cuando miramos esta carta, hermanos, ¿qué tenemos que ver cuando la leemos? Debemos considerar que en medio de la oposición que como iglesia debemos atravesar, hermanos, que cuando nos sintamos débiles, cuando estemos expuestos a nuestros enemigos, es necesario que volvamos una vez, hermanos, a la irrefutable verdad de que no podemos confiar en nuestras propias fuerzas, que no podemos depender, hermanos, de nuestra propia capacidad, porque la victoria de la iglesia no radica en lo que ésta pueda hacer para Dios. La victoria de la iglesia no radica en lo que la iglesia haga para Dios. La victoria de la iglesia está en lo que Dios hizo por su iglesia.
Esa es la razón de nuestro consuelo en medio del dolor. Hermanos, este texto está lleno de palabras del Señor donde se muestra como el autor de toda buena obra en medio de la vida de la iglesia. Él es quien abre la puerta. Y Él es el que cierra la puerta. Hermanos, Él es el que sostiene a su iglesia. El mensaje a Filadelfia es un aliento para una iglesia que sabiéndose pequeña, que reconociéndose imperfecta, que admitiendo de que tiene pocas fuerzas, pone su mirada en su Señor, reconoce que depende de su Salvador y entiende, hermanos, que su mayor esfuerzo no es ganarse un nombre para sí misma, sino que ser fiel al nombre del Señor. Hermanos, porque la iglesia que es realmente relevante no es aquella que capta la atención del mundo, no es aquella, hermanos, que capta la atención de aquellos que le rodean. Una iglesia verdaderamente grande, no cuando tiene mayores recursos, sino cuando es más fiel a su Señor. Cuando es más fiel. Y esta iglesia, hermanos, ha recibido una corona, hermanos, que aunque el Señor llama a retenerla, en definitiva veremos que nadie puede quitársela. Porque, hermanos, el Señor es firme en sus promesas. Y esto es para nosotros como iglesia, así como en lo individual, hermanos, un glorioso llamado a la esperanza. Porque yo sé que aquí ya vemos muchos hermanos que estamos esforzándonos por retener la palabra del Señor. Que en nuestro corazón, hermanos, hay una batalla por aferrarnos de lo que Dios ha dicho cuando las circunstancias difíciles han llegado. De que cuando estamos allí confrontados con la dificultad, cuando estamos confrontados con la incertidumbre, cuando estamos, hermanos, frente a frente con nuestro enemigo que nos causa mayor temor, hay muchos aquí que no son de aquellos hermanos que renuncian a todo y se van. Hay muchos aquí que yo he visto que en medio de su más grande angustia y tristeza, aún así son capaces de decir: el Señor sabe. Espero en el Señor, confío en el Señor. Hermanos, se esfuerzan por retener el nombre de Cristo en medio de sus tormentas. Y tú que luchas por ser fiel al Señor, hermano, tú que eres de aquellos que has entendido que no debes rendirte, tú que has entendido que eres de aquellos que debes esforzarte por retener ese consejo de Dios en tu corazón y que muchas veces estás asediado por la tristeza, que estás, hermano, rodeado por la oposición, que estás consciente de que vives en un mundo caído y aún así guardas esto en tu corazón. Sin duda llegas a la conclusión de que eres débil, de que eres incapaz, pero glorioso es nuestro Señor. Hermano, esta palabra es para ti. Tú que te sabes débil, tú que te sabes pequeño, que tú que reconoces que no tienes fuerzas, el Señor pelea por ti. Y sus promesas no dependen de tu capacidad. Sus palabras hacia ti, ese amor del Señor por ti y por mí, no depende, hermano, de mi desempeño. No depende de mi habilidad. No depende, hermano, de cuán fuerte soy. Depende de su gran misericordia, bondad, amor y fidelidad hacia su iglesia. Hermano, el Señor pelea por su iglesia. Y eso es lo que el Señor le está diciendo a la iglesia de Filadelfia. Y es algo, hermano, que nosotros, hermanos, debemos considerar. Somos pequeños, débiles y sin fuerzas, pero aún así victoriosos. Porque esa victoria no descansa en nuestras fuerzas. Bendito sea el Señor. Como siempre, hermanos, partimos cada uno de estos sermones mirando la iglesia y la historia de la ciudad donde ésta está ubicada, para que podamos, hermanos, tener esa clara visión acerca de por qué el Señor le dice lo que le dice a su iglesia. Juan recibe la orden de parte del Señor de escribirle esta carta a la iglesia de Filadelfia. Esta ciudad, Filadelfia, hermanos, fue fundada en el año 189 a.C. por el rey Eúmenes II de Pérgamo. Usted sabe, ya conocimos algo de la historia de Pérgamo. Y él construyó esta ciudad, hermanos, que estaba ubicada en una ruta que unía, ¿cierto?, varias rutas comerciales allá en el Asia Menor, que estaba entre Pérgamo y Colosas, y se le llamó Filadelfia porque él, hermanos, dedicó esta ciudad, o la construyó en honor a su hermano, el rey Átalo II, y quería, hermanos, decir cuánto él apreciaba a su hermano. De hecho, Filadelfia significa amor fraternal, o aquel que ama a su hermano. Y él dijo, y él miraba mucho a su hermano, otro rey muy importante, y puso en honor a él, a esta ciudad, el nombre Filadelfia. Esta ciudad estaba ubicada en la ruta principal del correo entre Roma y el este, entre el oriente y Roma. Todo lo que pasaba por allí, cualquier comunicado del imperio, tenía que pasar por esta ciudad. Así que se le conocía también, hermanos, como la Puerta de Oriente. O sea, esto nos deja entender de que sin duda era una ciudad muy importante en muchos aspectos.
Esta ciudad tenía la característica de estar ubicada sobre una placa tectónica. Y los terremotos y las erupciones volcánicas eran recurrentes allí. Y de hecho, en el año 17 después de Cristo, la ciudad fue completamente destruida por un terremoto. Pero el emperador Tiberio reconstruyó la ciudad porque era demasiado importante para el imperio, así que la manda a reconstruir. Y en ese momento, por causa de lo que el emperador hizo en favor de la ciudad, los habitantes de la ciudad cambian el nombre de Filadelfia a Flavia. Pero luego con el tiempo el nombre retoma, y ahora esto no es nuevo, porque nosotros ya nos hemos dado cuenta de que esta gente iban poniendo nombres, iban poniendo sus fidelidades al servicio de aquel que les favorecía según las circunstancias. Era fácil cambiar su fidelidad de una autoridad a otra. Y en este sentido, hermanos, los habitantes de Filadelfia cambiaron el nombre de su ciudad en algún momento. Producto de ese terremoto, la gente, hermanos, la mayoría de las personas no vivía dentro de la ciudad, dentro de sus muros, sino que habitaban en los alrededores de la ciudad. ¿Por qué? Porque por causa de los temblores, toda construcción allí era muy inestable, eran inseguras. Yo le digo todo esto, hermanos, porque tiene sentido con lo que el Señor le habla finalmente a la iglesia en cuanto a las promesas del Señor. Entonces las personas no vivían muchas veces dentro de la ciudad, sino que tenían que emigrar a las afueras y por miedo, hermanos, por lo inestable, no construían, no volvían a sus casas. Normalmente lo hacían a una distancia, hermanos, prudente de las construcciones para que no les cayeran encima. También por causa de esta misma placa tectónica hubieron muchas erupciones volcánicas en ese sector, lo que hizo de que las tierras fueran muy fructíferas. Las erupciones volcánicas también tienen esa particularidad de que hacen que las tierras agrícolamente sean mucho más productivas, y eso propició principalmente, hermanos, a la plantación de viñas. Y Filadelfia se hizo muy conocida por su vino. ¿Y esto llevó a qué? Esto tuvo una consecuencia espiritual, ya de que ellos dedicaron y vieron de que si la producción de vino era tan buena, era porque el dios Baco estaba detrás de aquello. Así que uno de sus cultos más importantes, la vida espiritual de esta ciudad, hermano, en uno de sus rasgos más específicos, estaba vinculada a la adoración al dios Baco, al dios del vino, al dios de las borracheras. ¿A quién se le adoraba? A través de bacanales. Usted escucha la palabra bacanal y inmediatamente se le viene a la mente algo inmoral. Y de hecho era eso, eran orgías, hermanos, donde se prestaba a culto a Baco, se le rendía culto a Baco a través de orgías, hermanos, inmoralidad desenfrenada y de borracheras desenfrenadas. Además, esta ciudad fue un importante centro de adoración al César. Y ya sabemos de que el César reclamaba de que a él se le llamase Señor. Y por lo tanto en esta ciudad también existía un culto importante dedicado a un hombre común y corriente. Y ahora, vuelvo a reiterarlo, todo eso es importante por causa de lo que el Señor va a decir. El Señor, hermanos, se ha venido presentando a través de las diferentes cartas, tomando títulos que Él describió acerca de sí mismo en el capítulo 1, y aquí, hermanos, lo hace de una forma muy, pero muy especial, que apunta a su divinidad, a su eternidad. Y Él lo hace, hermanos, de la siguiente manera. Dice, escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo y el verdadero. El santo y verdadero. Estos atributos son únicos e inseparables del Dios vivo y verdadero, revelado a través de las Escrituras. Nadie más es santo sino solo el Dios verdadero, y nadie más es verdadero que el Dios santo. Bendito sea nuestro Dios. Estos atributos apuntan justamente a su grandeza y su divinidad, y para eso hace relucir estos nombres que resaltan estos atributos que son únicos e inseparables del Dios que gobierna todas las cosas. Ambos títulos fueron usados por Dios mismo en el Antiguo Testamento para referirse a su persona. En Isaías 43:3 dice, porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Yo soy el Santo, dice el Señor. Vea usted cómo lo dice de una manera específica, de una manera muy, hermano, muy puntual. Está hablando de una singularidad. No existe alguien más que comparte ese atributo, sino solo Dios, el Dios creador, el Dios verdadero, Jehová. Ahora Cristo viene y dice, este atributo que es propio del Dios verdadero es mío. O sea, el Señor está diciendo, yo soy el Dios verdadero.
Amén. Cuando el Señor habla de su santidad, refiriéndose a Él mismo, apunta, hermanos, a algunos aspectos muy puntuales. En primer lugar, a la total ausencia de maldad y a la completa pureza y perfección moral y espiritual que habitan en Él. Y también a través de, cada vez que el Señor habla de Él acerca de su santidad, también está estableciendo la separación que existe entre las criaturas y el Creador. La palabra santo, hermanos, en su concepto más básico, tiene esa idea. Algo que está aparte, algo que está separado, algo que es inalcanzable. En cuanto a Dios, hermanos, se le suma, o parte de esa idea, hermanos, cuando se habla de la persona de Dios en específico, se está hablando de su perfección, de su ausencia absoluta de maldad en Él. Cuando se habla de la iglesia y que la iglesia es santa, se está hablando de la separación que la iglesia tiene para consagración a Dios. No se habla, cuando se habla de los santos del Señor, de gente moralmente perfecta, de gente absolutamente justa y carente de toda maldad. Sabemos que no es así. Cuando se habla de santos, hermanos, se está hablando de gente separada y es consagrada solo para el servicio al Señor. Pero en cuanto a Dios, se tiene que considerar esa perfección que hay en Él. Amén. Y esto, hermanos, lo dijimos, tiene mucha relación con el lugar al cual el Señor está hablando. Ya sabemos, hermanos, de que la iglesia de Filadelfia está en esa ciudad que tiene y que rinde culto al dios Baco por causa de los viñedos que la rodeaban, y la adoración que se le practicaba a este dios hacía a través de borracheras y orgías, como decíamos, conocidas como bacanales. La inmoralidad y la falta de santidad era realmente evidente en ese lugar. Pero también, hermanos, como dijimos, se le adoraba al César, el cual exigía que se le llamaba emperador. Pero el Señor dice, yo soy el santo y el verdadero. Y cuando hablamos de verdadero, hermanos, cuando el Señor está hablando de verdadero, en primer lugar, está diciéndonos de que todo lo que Él dice es confiable, es cierto, es veraz. Pero además, hermanos, estamos hablando de que cuando Dios dice que Él es verdadero, está diciendo de que Él es el único real. Es el único que existe. Todos los demás que llaman, se atribuyen deidad, todo aquello que es ajeno a Él y a lo cual se le señala como digno de adoración, en realidad es falso. ¿Por qué? No porque necesariamente comunique mentiras, sino porque realmente primero no existe. Y todo aquello que no exista no es real. Y lo que no es real no puede ser verdadero. Aunque existen cosas que son tangibles y emitan mentira, pero el principio, hermanos, de la realidad es lo que rige la verdad. Sobre todo, hermano, en un mundo tan subjetivo como el nuestro, en una sociedad tan subjetiva como la nuestra, donde todo el mundo dice que tiene una verdad. Es mi verdad y es tu verdad, y mi verdad es inviolable, y yo respeto la tuya, tú respetas la mía. Hermano, la verdad es que no existen dos verdades. No pueden existir dos verdades, no pueden convivir dos verdades, hermano. El mundo no puede sostener dos cosas. O lo que es verdadero, hermanos, es una cosa, y lo otro, que alguien dice que es verdadero, pero no coincide con aquello, hermanos, uno de los dos es falso. ¿Y cómo yo determino lo que es verdadero? Aquello que se condice con la realidad. ¿Amén? Yo podría decir, hermano, mi verdad es de que hoy estoy acalorado. No soporto los 40 grados que hay aquí. Y uno podría decir, bueno, déjenlo, es su verdad. Pero ¿qué dice la realidad? Te pesca un termómetro y ahí queda comprobado. Estoy mintiendo. ¿Se da cuenta? Dios dice, yo soy el único que existe y por lo tanto el único verdadero. Y César es fraudulento. El único Señor es Jesucristo. El único santo es Jesucristo. Bendito sea el Señor. Jeremías 10:10 dice, Jeremías 10, verso 10 dice, Jehová es el Dios verdadero. Él es el Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Esto indica que su existencia se condice con la realidad. Además, en Él no hay mentira. Él es digno de toda confianza. Él es digno, hermanos, de toda obediencia. Él es real. Él es genuino. Él es todo lo que dice que es. Así que excluye, hermanos, a cualquier otro que quiera ocupar su lugar. Solo Cristo es santo y verdadero. Solo Dios, el Dios vivo, el Dios de las Escrituras, es el Dios real.
y todo lo demás es falso y no es digno de confianza, ni de reconocimiento, ni de obediencia. Bendito sea el Señor. Pero además vea usted cómo el Señor se identifica, y sin duda este título es realmente importante y muy necesario de entenderlo. Dice de que Él es el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Ahora, para entender esto, hermanos, necesariamente tenemos que ir al Antiguo Testamento. Si usted se da cuenta, hermanos, hasta aquí, en estos 3 capítulos que hemos ido viendo, el libro de Apocalipsis hace constantes referencias al Antiguo Testamento. ¿Se ha dado cuenta de esa particularidad? Para poder entender por qué el Señor dice lo que dice, tenemos que saber algo de lo que el Señor permitió que ocurriera y quedara escrito en los escritos antiguos de los profetas. En Isaías capítulo 22 se nos cuenta la historia, hermanos, de un mayordomo que tuvo el rey Ezequías, llamado Eliaquim. En esos tiempos del rey Ezequías ministraba como profeta el profeta Isaías, y ocurría que allí en la administración, hermanos, del rey Ezequías había un súbdito llamado Sebna, el cual era el mayordomo, el cual tenía, hermanos, la autoridad de controlar la entrada al palacio del rey. Pero este hombre, hermanos, usó ese cargo de forma corrupta. La corrupción, hermanos, precede a nuestros tiempos. Y lo hizo, hermanos, en beneficio de sí mismo, en buscar cómo él enriquecerse a través de la gran autoridad que él tenía, porque cuando a alguien se le encomendaba la llave del palacio, ese era el máximo de todos los administradores que existían después del rey. Y en este caso Sebna, hermano, lo actuó corruptamente, y el Señor a través del profeta Isaías le dijo de que él iba a tener que experimentar en juicio contra él un duro cautiverio. Y que en su lugar lo iba a reemplazar un hombre que era conocido por su justicia, por su honradez, por su integridad, llamada Eliaquim. Este varón, Eliaquim, hermanos, era un hombre muy respetado por el pueblo, justamente por su carácter. En Isaías 22, del 20 al 22 dice: en aquel día llamaré a mi siervo Eliaquim, hijo de Hilcías, y lo vestiré de tus vestiduras. Aquí le está hablando Sebna. Y lo ceñiré de tu talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad. Y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Y acá fíjese el verso 22. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá, y nadie cerrará, cerrará, y nadie abrirá. Fíjese usted lo que el profeta está diciendo aquí a Sebna, ¿cierto?, acerca de este varón que será llamado a reemplazarlo. Dice aquí: pondré la llave de la casa de David sobre su nombre, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Las mismas palabras que usa el Señor Jesucristo acerca de él mismo. Eliaquim fue un hombre íntegro, que llegó a ser muy reverenciado por el pueblo por su honradez, por su fidelidad. Un hombre, hermano, del que se dice que sería asiento de honra a la casa de su padre, o sea, títulos de mucho honor. Cuando Cristo, hermanos, está usando esta expresión, que tiene una razón específica en este personaje del Antiguo Testamento, pero habla sobre tomando esta verdad y aplicándola a su persona, el Señor, hermano, se está presentando con este título diciendo, primero, que Él tiene toda autoridad en el reino. Las llaves las tiene Él. Así como Eliaquim tendría las llaves de Judá y del palacio de Jerusalén, hermanos, Cristo tiene las llaves del reino. Y Él, hermanos, tiene, por lo tanto, total autoridad y honra sobre todas las cosas que su Padre le ha dado. Porque Él, hermanos, porque Él es fiel, porque Él es digno de toda la alabanza, y porque todo lo que Cristo hizo en su ministerio, hermanos, lo hizo para obedecer a su Padre, para honrar a su Padre, para dar gloria a Dios en todo lo que Él hizo. Su obediencia, hermanos, esa obediencia que le llevó al sacrificio, buscaba glorificar al Padre. Y por lo tanto, hermanos, Él, por su fidelidad, recibió un nombre, hermanos, que trajo honra a la casa de su Padre. Un nombre que está por sobre todo nombre, y se le dio toda autoridad sobre el cielo, sobre la tierra, hermanos. Y esto es lo que significa de que Él tenga la llave. Las llaves siempre son un símbolo de autoridad. Y Cristo las ha recibido por causa de su obediencia, de su integridad, de su fidelidad, de su disposición a cumplir lo que el pacto determinó.
Él nunca flaqueó en su obediencia. Él siempre llegó hasta el final. Él cuando estuvo con sus discípulos, ¿se acuerdan ustedes del Evangelio de Juan capítulo 14? Los amó hasta el fin. Hermanos, nunca titubeó en su obediencia. Aunque esto le implicó sacrificio, hermanos, por lo tanto, Él es digno de recibir todo honor, digno de recibir toda la autoridad. Hermanos, y por lo tanto esta porción nos está diciendo de que el Señor es el único que puede abrir las puertas que nadie va a poder cerrar. Con esa llave, hermanos, con esa llave, Él abre y cierra. Y lo que Él abre, nadie lo cierra, y lo que Él cierra, nadie lo abre. Ahora, específicamente en esta porción no se nos dice qué es lo que abre y cierra esa llave. Yo soy el que tengo las llaves de la casa de David, ¿cierto? Las llaves de David. ¿Qué es lo que el Señor abre y cierra? Los palacios de Jerusalén, las puertas de Judá. Bueno, para saber qué es lo que el Señor abre y cierra, tenemos que ir al capítulo 1, versículo 18 del mismo libro de Apocalipsis, donde se nos dice de que Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. Cristo ha abierto, hermanos, el camino a la salvación. Y nadie puede cerrar la puerta que Él abre cuando Él decide salvar. Él es el Rey soberano que guía a su pueblo. Él es quien tiene todo el control. Él es quien tiene, hermano, la última palabra. Él es el que toma la decisión. Él es quien imparte las bendiciones celestiales a quien quiere. A su iglesia, a su novia, a su amada. Y nadie puede arrebatar aquello que Él le ha dado a su iglesia. Nadie puede quitar siquiera a su iglesia de su mano. Porque Él es el que tiene la autoridad. Él tiene las llaves. Él es quien abre la puerta de la salvación, el que llama y atrae soberanamente a la salvación a los que Él escogió. Y no hay forma de que eso algo lo pueda impedir. Así también Él es quien cierra la puerta. Y cuando Él cierra la puerta, nadie puede abrirla y no hay forma, hermanos, de evadir los decretos soberanos del Señor, como cuando ocurrió en el diluvio. La puerta del arca no fue cerrada por la mano de Noé. La puerta del arca fue cerrada por la mano de Dios. Y no había esperanza para aquellos que rechazaron el llamado de Dios a la salvación después de aquello. Él es quien da las bendiciones y Él es quien las retiene. Los que creen en Él, hermanos, han entrado por las puertas que llevan a la vida, que sacian al hombre para siempre. Los que han puesto su confianza en Cristo Jesús, hermanos, pueden ser pequeños, pueden ser débiles, pero hermanos, gloria a Dios, nadie entra por esas puertas porque es grande y porque es poderoso. El que entra por esas puertas de la salvación es porque Cristo tiene las llaves que la abren. Él es quien sostiene a su pueblo, porque Él tiene una gran autoridad sobre él. El Señor puede enfrentar a la muerte, las llaves del Hades, y enfrenta a la muerte en su propio terreno y la vence. La tumba ya no tiene poder, el sepulcro ya no tiene autoridad. Bendito sea el Señor. Él venció y despojó de toda autoridad al mundo, a Satanás y la muerte que alguna vez tuvieron sobre sus hijos. Bendito sea mi Dios. ¿Cuál es tu único consuelo en la vida y en la muerte? Así parte el catecismo de Heidelberg. De que yo no me pertenezco a mí mismo. Yo soy de Cristo. Y mi vida y mi muerte, en mi vida y en mi muerte recibiré consuelo por causa de que Cristo es mi dueño. Bendito sea el Señor. Si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Y de hecho, hermano, ¿sabe usted de que la Biblia cuando habla de la muerte de los santos, nunca habla de que murió? Habla de que durmió, de que descansó. ¿Por qué? Porque todas las maldiciones de la muerte que pesaban sobre los hijos del Señor fueron absorbidas por la muerte de Cristo. Él sufrió los horrores que implican la muerte para el hombre. Ahora, cuando alguien muere en Cristo, hermanos, no está experimentando derrota, sino que hay victoria. Y esto es maravilloso. Cristo tiene las llaves. Gloria a Dios. ¿Se imagina que las puertas dependieran de sus fuerzas de abrirlas y cerrarlas por usted? Porque usted es capaz.
porque usted cumple el rango, porque usted alcanza la estatura, hermano, gloria a Dios, las llaves las tiene Cristo, la autoridad la tiene Él. Y Él las abre, hermano, las puertas. Y aunque estemos en medio de un ambiente pecaminoso y hostil, así como lo estaban los hermanos en Filadelfia, Cristo los sostendrá. Consideremos, hermanos, esto es glorioso. Cada vez que Dios manifiesta su santidad a los hombres, esto provoca dos grandes efectos. Primero, hermanos, a los que aborrecen, los expone a juicio. Nahum 1:2 dice, Jehová se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Y a los que aman su nombre, la santidad manifestada de Cristo los perfecciona. 1 Tesalonicenses 5:23 dice, el Dios de paz os santifique en todo, para que vuestro espíritu y alma y cuerpo sea guardado entero, sin reprensión, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese usted, estas llaves que tiene Cristo para algunos son de horror, terror, los que no creen en Él, pero aquellos que confían en Él es de esperanza, de consuelo y de gozo. En este caso, hermanos, el que es santo eleva a esta pequeña iglesia hasta su santidad y tiene comunión con ella. Es la iglesia de Filadelfia, a quien el Señor se dirige, una iglesia pequeña, hermanos, aborrecida por paganos inmorales y por judíos arrogantes que se creían superiores, inclusive que los paganos, pero al final terminaban siendo enemigos igual de Dios que los paganos. Ellos se creían, ¿sabe usted? Los judíos pensaban acerca de sí mismos que ellos tenían la autoridad de reconocer quién era hijo de Abraham y quién no. Pero el Señor le dice, no, no son ustedes, nadie les dio ese derecho, el único que tiene el poder de abrir y cerrar puertas soy yo. Bendito sea el Señor. El Señor está diciendo a su iglesia, yo soy la autoridad, a quien quiero doy, a quien quiero abro, a quien quiero cierro, a quien quiero sostengo, a quien quiero amo. Soy un Dios grande, santo y verdadero. Y necesitamos que nuestro Dios sea así, grande, santo y verdadero. ¿Por qué? Lo vamos a ver, hermano, cuando el Señor empieza a hablarle de esas bendiciones y promesas que son temporales, son para la vida en la carne, que el Señor le va a dar a su iglesia a continuación del verso 8 en adelante. Dice así, en los versos 8 al 10, vemos en este texto que el Señor provee una serie de promesas que van entremezcladas con revelaciones que el Señor va haciendo acerca de lo que Él ve en su iglesia. Ya sabemos, para Él nada pasa desapercibido. Él no ignora nada acerca de la vida de sus hijos. El Señor conoce a su pueblo. Y nuevamente, hermanos, el Señor inicia esta sección, con la cláusula que ha venido usando en cada una de sus cartas a las iglesias, diciéndole, yo conozco tus obras. El Señor sabe todo, el Señor conoce todas las cosas, no hay nada que Él necesite informarse, no hay nada de que Él necesite aprender. Él conoce todas las luchas, hermanos, que enfrenta a su pueblo. Y aunque nos da una extensa lista, hermanos, de las obras de esta iglesia, manifiesta aquello que Él ve en su iglesia. ¿Y qué es? Aquello más básico que un creyente debiese cumplir. Lo elemental. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. De repente uno dice, ¿qué tendría que hacer yo para impresionar al Señor? Para recibir alabanzas del Señor. Sin duda necesito aprender muchas cosas. Sin duda necesito hacer muchas cosas. Tal vez necesite ir a muchos lugares. Tal vez necesite ganar muchas cosas del mundo. Lo que el Señor pide de su iglesia es esto. Guarda mi palabra, no niegues mi nombre. Bendito sea el Señor. Esto es maravilloso, hermanos. Esto es maravilloso. Sigamos considerando las Escrituras. Primero establece el Señor, dice, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Las dos secciones posteriores, hermanos, ya finales de este sermón, están marcadas por estos he aquí. El Señor quiere llamar la atención y poner un énfasis en estas verdades que el Señor va a decir. Miren, pongan atención, he aquí. ¿Qué es lo que primero el Señor dice? He puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Jesús ya había dicho que Él es el que tiene las llaves de David. Él es el que tiene las llaves de la autoridad y es quien abre y cierra las puertas. Y por lo tanto, hermanos, nadie se lo puede impedir. Y Él determinó para que esta iglesia en particular, hermanos, abrirle una puerta. Esa puerta, hermanos, abierta por Él, nadie la va a poder cerrar. ¿Qué significa esto, hermanos? Significa de que el Señor ha abierto a sus hijos
un campo para un ministerio provechoso, donde Él se va a glorificar. ¿De dónde sacamos esta idea? Usted va al libro de Hechos, al capítulo 14, verso 27. Tenemos, hermanos, allí de que Pablo y Bernabé vienen llegando de su primer viaje misionero, van a rendirle cuenta a la iglesia de Antioquía, que fue la que los envió, y cuando ellos se presentan allá y dan su cuenta, dice lo siguiente: y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. O sea, cuando el Señor abre una puerta, hermanos, no es una puerta al éxito material. No es una puerta, hermanos, a un gran premio. A lo mejor nosotros tenemos, y yo escuché muchas veces esto, quizás era porque muchos aquí en sus generaciones, cuando eran más chicos, estaban acostumbrados a ver sábados gigantes, ¿se acuerdan? Y ahí, dependiendo de la puerta que se abría, se ganaban un premio. Y muchos decían, esto es una bendición material. No, hermano, la bendición que Dios le da a esta iglesia cuando Él abre esta puerta es, hermano, la posibilidad de servirle y de servirle en su voluntad y por lo tanto garantizar, hermano, la victoria en ese servicio. No es una puerta de escape, es una puerta de servicio, es una puerta de deber. Hermano, ¿y esto qué nos dice? Que cuando una iglesia es exitosa en su labor, cuando una iglesia, hermanos, es exitosa en su vida como iglesia y crece y se mantiene en la historia y logra victorias, hermanos, no es porque la iglesia sea poderosa en sí misma. No es porque la iglesia tenga buenos programas, no es porque la iglesia, hermano, haya diseñado buenos grupos de trabajo, no es porque los predicadores sean buenos oradores, no es porque el equipo de alabanza sean los mejores músicos de la ciudad, no es porque tengan la mejor infraestructura. Cuando una iglesia, hermanos, avanza es porque Cristo va abriendo las puertas. Nunca el éxito de una iglesia puede descansar en la personalidad de un hombre, en el poder de un hombre, en un grupo de personas, en las estrategias humanas, en las capacidades y habilidades de los hombres falibles. Dios nunca va a poner algo tan glorioso como el destino de su iglesia a descansar sobre los hombros de hombres, hermanos, imperfectos. Bendito sea el Señor. Esta iglesia no está en pie por la inteligencia de sus líderes. Esta iglesia está en pie porque Cristo abrió la puerta. Y esa puerta está abierta y el demonio no la va a poder cerrar. Nunca la va a poder cerrar. Ni los judíos la podrán cerrar, ni los paganos la podrán cerrar, menos Baco, porque no existe. No podrán cerrarla. Cristo abrió la puerta, nadie la puede cerrar. Cristo es el que está obrando, Él es el que bendice a su iglesia con crecimiento, Él es quien está abriendo puertas. Bendito sea el Señor. Él abrió la puerta. Amén. ¿Y por qué fue necesario que Cristo abriera la puerta? Y el mismo texto nos sigue hablando, hermanos. Él abrió la puerta, la cual nadie puede cerrar, porque en cuanto a la iglesia, ¿qué dice? Porque en cuanto, ¿cierto? Porque aunque tienes, que lea usted, pocas fuerzas. ¿Por qué Cristo abrió la puerta? Porque la iglesia no la podía abrir. Las fuerzas de la iglesia son pocas. Los hombres son débiles. Bendito sea el Señor. Cuando la iglesia, hermanos, está más consciente de su incapacidad, cuando la iglesia abandona la autosuficiencia, cuando la iglesia deja de confiar en sus recursos, y admite que sus fuerzas son escasas, cuando más depende del Señor, es cuando el Señor más se glorifica en ella. La iglesia depende de Cristo para todo. ¿Qué dice nuestro lema de este año? Dependiendo de Dios. Y eso es lo que el Señor nos ha estado enseñando todo este tiempo, a través de los quebrantos, de las tristezas, de los sufrimientos. Tú dependes de mí, iglesia. Tú dependes de mí, no del consistorio, no del cuerpo de diáconos, no de tu libro de orden, no de tu confesión de fe. Tú dependes de mí. Tú en realidad tienes pocas fuerzas. Si las puertas se abren para ti son porque yo te las abro. Esto es una vacuna contra la arrogancia, hermanos. Esto es una vacuna contra el orgullo. Usted nunca va a ver pósters de cuerpo entero de los presbíteros de esta iglesia pegados en los muros, porque no son ellos. Es Cristo. Solo Cristo. Solo Cristo. Tú tienes pocas fuerzas.
Tú me necesitas. Tú eres dependiente. Yo me voy a perfeccionar en ti en la medida que conozcas tu debilidad, que admitas que eres flaco, que admitas que me necesitas. Oh, hermanos, el poder de Cristo se perfecciona en la debilidad. El Señor alentó a los discípulos con estas palabras, Lucas 12:32. No temáis, ¿qué cosa? Manada pequeña. Porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Las obras que Cristo alaba son un reconocimiento, hermanos, a aquello que debiera ser lo elemental y lo que toda iglesia debiese procurar hacer. Ellos han guardado la palabra de Cristo. Ellos han atesorado la revelación del Señor. Para ellos su tesoro, la verdad del Evangelio, es intransable. Y vuelvo a reiterar esto, hermano, aprenda a valorar la palabra del Señor como lo más importante dentro de todas sus decisiones, inclusive hasta por qué se quedó en esta iglesia. ¿Por qué está aquí? ¿Es que acá tengo mis amigos? ¿Es porque acá tengo a mi pariente? ¿Es que justo uno de mis hijos es algo en la iglesia? ¿Por eso está aquí? Está aquí porque aquí lo tratan bien. Gloria a Dios que la iglesia tenga amor, ¿cierto? Es bonito. Y que todos me saluden y me abracen y me traten con cariño y de vez en cuando me llamen. Eso sin duda es algo confortante. Pero hermano, ¿y si nada de eso está? ¿Qué hago? ¿Me voy a otra iglesia donde me traten mejor y me sienta como rey? No, hermanos, busca una iglesia donde Cristo y su palabra sean exaltados. Porque si algo busca el Cristo en su iglesia, no es, hermanos, que sean creativos, que sean ingeniosos. Busca que sean fieles. ¿A qué? A su palabra. A su palabra, a su evangelio, que no lo cambien por nada. No lo traigan charlas motivacionales, no traigan aquí sabiduría humana. No, hermanos, no revelaciones nuevas. Solo escritura. Eso es lo que el Señor honra. Has retenido mi palabra, la has valorado y la has guardado. Te has esforzado por apreciarla. Aunque están en medio, hermanos, de un ambiente hostil, ellos desecharon las mentiras de la ciudad, no adaptaron el mensaje para ser relevantes a la ciudad. Ellos se han sostenido solo de lo que Cristo ha dicho. Pero además dice aquí, no has negado mi nombre. ¿Qué significa esto, hermanos? ¿En qué ocasión, en qué circunstancias existe la posibilidad de negar el nombre de Cristo? Cuando vienen las dificultades, cuando vienen las tristezas. Y esto que nos deja entrever de que esta iglesia, hermanos, ha vivido tiempos de oposición tan fuertes que le han puesto bajo tal presión por la causa de Cristo, tanto de parte de judíos como de gentiles, que sin duda ellos fueron presionados a negar a Cristo. Y esto lo sabemos claramente en cuanto al culto al César. Ellos no podían llamar Señor a Cristo y Señor al César al mismo tiempo. O es César o es Cristo. Y reconocer al César era negar el nombre de Cristo. Y ellos no lo han hecho. ¿Y qué significaba eso, hermanos? Negar al César como Señor significaba ser tratados de ateos y por lo tanto enemigos del Estado. Y con eso se perdía todo, inclusive hasta la vida. Pero aún así, estos hermanos no han negado el nombre de Cristo. Y esto es importante. Ya dijimos en la historia de la ciudad de Filadelfia de que ellos estaban listos para cambiar el nombre de la ciudad de acuerdo a cómo iban cambiando sus fidelidades. Si Tiberio le reconstruyó la ciudad, ya no importa que se deje de llamar Filadelfia, le llamaremos Flavio. Iban cambiando su fidelidad a los nombres, se iban identificando con autoridades conforme a sus conveniencias. En cambio, los cristianos verdaderos dicen, yo no cambio a Cristo por nada. Me mantengo firme, fiel a su nombre, aunque esto cueste sufrimiento. Muchos piensan, hermanos, que para obedecer y ser fieles es necesario primero ser grandes y poderosos. Pero en cambio esta iglesia es elogiada por Cristo porque han triunfado en esto de ser obedientes y fieles, aunque tenían poca fuerza. Una gloriosa verdad que el Señor manifiesta, hermanos, a esta iglesia pequeña, que además es débil y que está rodeada de enemigos, es que el Señor le dice, he aquí, fíjese usted, otro he aquí. Yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, vea usted, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Estos imperativos, estos he aquí, hermanos, marcan énfasis de lo que el Señor está diciendo. Al igual que Esmirna, la iglesia de Filadelfia sufría
en gran parte por la oposición de los judíos que habitaban en esta ciudad. Ellos arrogaban ser herederos de Abraham, pero el Señor dice que no. Ellos son falsos judíos. Su verdadera parte, su verdadera fidelidad no es hacia el Dios de Abraham, sino que realmente el Dios que está detrás de todas sus obras es ¿quién? Satanás. Ellos son, igual que los que estaban acá, hermano, en Esmirna, sinagoga de Satanás. Otra vez el Señor vuelve a decir, detrás de toda la oposición y todos los dolores que la iglesia sufre, hay un solo enemigo. Sigue siendo el mismo, el acusador de los hermanos. Satanás, el enemigo, el rebelde. Él es el que está atrás, hermano. Los judíos pensaban que los cristianos, o decían de los cristianos que eran una secta de herejes dignos de ser exterminados. Pero a pesar de la oposición, el Señor asegura que Él hará que vengan y se postren ante esta iglesia pequeña. Ellos, hermanos, serán humillados, serán rendidos delante de esta iglesia pequeña. Este es un acto, hermanos, que estaban obligados a hacer todos los reyes que eran derrotados en la guerra. Cuando un rey era derrotado, hermanos, ese rey tenía la opción, antes de morir, de venir y reconocer de quién era el que le había vencido. Y en este caso, hermanos, el Señor dice, estos tus enemigos, estos que son sinagogas de Satanás, yo haré que vengan y se postren delante de ti. Que reconozcan algo. Y esto, hermano, es maravilloso. Porque si bien el Señor de forma subyacente ha querido decir esta verdad a las iglesias, hermanos, en general, a la iglesia de Filadelfia se lo dice de forma explícita. Yo voy a hacerlos reconocer a ellos, ¿qué cosa? Que yo te he amado. Que yo te amo. Oiga, hermanos, qué maravilloso es esto. Usted de repente se encuentra con esa batalla que necesita hacer algo para hacer de que Dios le ame. O que a veces ha fracasado, ha caído y no ha sido lo que usted sabía que tenía que haber hecho y de luego dice, tal vez el Señor ya no me ame. La verdad es que el Señor aquí le dice a una iglesia pequeña, sin fuerza, yo te he amado. No es te voy a amar, es un amor consumado. Te he amado en pasado, ¿se fija? Un amor ya demostrado, un amor ya entregado. Qué maravilloso es esto. Y estos enemigos van a tener que decir, ellos que decían, estos son enemigos de la verdad, estos son enemigos del Dios verdadero, estos son una secta que deben ser exterminados. Ellos van a decir, no, nos equivocamos. Ellos son amados por Dios. Es como el centurión diciendo, hermano, a los pies de la cruz, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Tragarse todas sus palabras, tragarse todas sus mentiras, admitir que todas sus maquinaciones, hermanos, fueron perversas y el Señor los va a derrotar a ese punto. Hermano, esta es una iglesia pequeña pero amada por el Señor. El Señor reconoce, dice acá también el texto, que Él reconoce que ha guardado la palabra de su paciencia. Esta iglesia ha sufrido mucho por ser fieles al Señor. Ellos han recibido el llamado a la perseverancia y han obedecido. Y por lo tanto el Señor dice acá una verdad maravillosa en el verso 13. Yo te guardaré en la hora de la prueba. Ahora nosotros llegamos a este texto, hermanos. Llegamos a este texto y nos damos y podemos ver, hermanos, algo muy maravilloso. Al final del verso 10 dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Y esta prueba que va a venir sobre el mundo entero se hará para probar a los que moran sobre la tierra. Vea usted esto. Aquí el Señor está poniendo una verdad que, si bien es una realidad constante y permanente a través de la historia de la iglesia, porque no hay iglesia, hermano, que no tenga que sobrellevar pruebas. Son necesarias las pruebas. La hora de la prueba, hermanos, no hay forma de evadirla, no hay cómo bypasearla. Pero esta prueba en particular es una prueba, hermanos, global. Ha de sobrevenir a todo el mundo. Es una prueba no solamente para la iglesia, sino que también para el mundo. El Señor, hermanos, está diciendo una verdad maravillosa que es su iglesia. Yo te voy a sostener en ese momento. De la gran aflicción, yo voy a guardarte. Yo te voy a sostener. Cuando venga esta gran prueba,
porque sin duda, hermanos, el Señor está haciendo referencia a una verdad absolutamente escatológica aquí, relacionada con el fin de los tiempos. Hay posturas escatológicas muy populares, muy modernas, muy nuevas y populares, como es el dispensacionalismo, que tiene un apellido, pretribulacional. Esta corriente de interpretación, pudiésemos decir, más que teológica, dice de que la Iglesia, por ser la Iglesia, no debe sufrir la tribulación. Y dividen, hermanos, los tiempos finales en periodos, hablan de 7 años, 3 años y tanto, 3 años antes, 3 años después, pero el punto está en que siempre tiene una característica, un gran escape para la Iglesia del sufrimiento. Pero el Señor aquí está diciéndonos algo. A su Iglesia le está diciendo que cuando venga esa hora de la prueba, Él no va a hacer desaparecer a su Iglesia de la prueba. No la va a hacer escapar de la prueba, sino que allí la va a guardar. Y si usted compara este texto con otros textos escatológicos como son los de Tesalonicenses, que escribe Pablo, cada vez que se describe el día final, se describe como un solo evento. El día de la venida del Señor es el día en que el Señor toma a su Iglesia. No hay 2 eventos, uno solo y en un mismo día. Y esto es lo que la Iglesia creyó a través de la historia hasta el siglo XVIII, cuando aparecieron nuevos visionarios con nuevas interpretaciones. Lamentablemente, hermanos, se popularizaron mucho dentro del mundo evangélico, pero la verdad, hermano, es que usted y yo, y esto sirve para todo aspecto en la vida, porque de cierta forma la escatología es general, así como también, hermano, es específica. Todos vamos a enfrentar un tiempo final en lo individual, cuando la muerte se acerque. Así también, hermano, este mundo tiene que enfrentar un tiempo escatológico general, cuando el Señor venga y termine con la historia. El punto está en que el Señor ha dicho de que en la tribulación Él nos va a guardar. ¿Qué significa esto? De que sí, hermanos, tenemos que prepararnos y que tenemos que aferrarnos de Cristo. La tribulación es una realidad que afectará a la Iglesia en algún momento. Y no por ser cristianos estamos exentos del sufrimiento. Lo que el Señor ha dicho por su palabra, lo que los hombres de Dios han enseñado por siglos, es de que la Iglesia será guardada, será preservada por Cristo en medio del dolor para su gloria. Porque si no, ¿cómo le explicamos a los hermanos que están en Medio Oriente lo que ellos están viviendo? Ellos ya están siendo asesinados por creer en Cristo. Ellos ya están siendo quemados vivos por creer en Cristo. Ayer veía un video de unos hermanos en Nigeria y decía, los hermanos de Nigeria están construidos de acero, porque vinieron los islamistas, le quemaron su templo, mataron a sus hermanos, pero ellos aquí desde las cenizas, y de hecho estaban ahí en medio de un culto dominical, como estuvimos nosotros aquí en un tiempo sin templo, pero eso fue en un terremoto. Pero acá no, fueron y destruyeron el templo y están ellos cantando y adorando al Señor y orando con todo el gozo de cualquier culto dominical, inclusive más que el de nosotros, hermanos, aquí, en medio de un templo en ruinas, por causa de la tribulación que ellos están viviendo hoy. Ahora, ¿qué le decimos a esos hermanos? Oiga, hermano, ¿eso no es tribulación? ¿Podemos decirle eso? O nosotros tendríamos que decirle, oiga, hermano, ustedes no son cristianos y por eso es que están viviendo lo que viven. Ambas cosas, hermano, no se condicen con la realidad ni con la palabra del Señor. Hay cristianos hoy día sufriendo tribulación. Y el Señor le está preservando allí. Y vendrá un día, hermano, en que este mundo será pasado por el juicio. Y que el dolor, hermano, se verá incrementando. Sin duda las dificultades van a ir aumentando, pero la victoria es de Cristo. Cristo reina hoy. Y Él reina en favor de su iglesia, y Él salvará a su iglesia, y Él guardará a su iglesia, hermanos. Y siempre lo ha prometido, y así será. Ahora debemos saber de que esta prueba que viene sobre la iglesia también es una sobre los moradores de la tierra, porque las tribulaciones de la iglesia son un medio de testimonio al mundo incrédulo de quién es la iglesia y quién es amado por quién ama la iglesia. Son un medio de prueba que será para ellos, hermanos, una grave acusación en el día del juicio. Hay algo maravilloso, hermanos, en todo lo que hemos leído. Y como conclusión, este segundo punto es que las obras de la iglesia, ¿cuántas son? 2. ¿Por cuántas promesas son rodeadas?
¿Por 2? Más de 2. ¿Y estas promesas para cuándo son? ¿Para cuando estemos en el cielo? No, son para la vida temporal. Mientras la iglesia esté en el mundo, mientras esté allí en Filadelfia sufriendo la posesión, estas promesas son para ellos, allí, en ese instante, mientras están en el cuerpo. ¿Amén? Oiga, hermanos, el problema está, algunos dicen, bueno, espero que el Señor me lleve al cielo y allí poder experimentar las bendiciones del Señor. ¿Sabe usted, hermano, que usted ahora ya está recibiendo millones de bendiciones de parte de Cristo? Hay un montón de obras de Dios a su favor ahora. Y que vendrán otras mucho más gloriosas cuando estemos en el cielo. Pero ahora ya usted no está lejano del cuidado de su Señor, del amor de su Señor, de la protección de su Señor, de la mano sostenedora de su Señor. Hoy, ahora, aquí, usted está experimentando bendiciones de parte de Cristo. Eso nos sirve para ser agradecidos, hermanos. Las promesas de Cristo son desproporcionadas en relación con las obras de la iglesia. Y están activas ahora en la vida temporal. Son promesas que no deben esperar a la eternidad. Y esto es el resultado de reconocer que somos sin fuerzas, que dependemos de Cristo. El Señor siempre hará redundar una gran victoria en favor de su iglesia. Hermano, no importa cuán pequeños seamos, no importa que tengamos tan pocas fuerzas, hay gran victoria cuando reconocemos cuán grande es nuestro Dios. Ahora desde el verso 11 en adelante, hermanos, vienen exhortaciones y promesas para la eternidad. El verso 11 comienza diciendo, he aquí, otro he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. El Señor declara la inminencia de su regreso. Esto está asociado con lo que vimos en el verso antes, la hora de la prueba. No es antojadiza la interpretación, está en el mismo texto. Él declara que viene pronto, ese regreso es inminente, es un momento que puede ocurrir. Una vez escuché a un pastor diciendo, ¿cuándo ocurrirá, hermano? ¿En 15 segundos más, 5 minutos más, 5 años más? No, hermano, va a ocurrir cuando el Señor determinó que ocurriese. En el momento preciso en que está determinado en el decreto divino de la venida del Señor, allí va a ocurrir. Amén. Para nosotros, hermanos, como hombres que no tenemos conocimiento ni acceso a esa información, eso puede ser en cualquier momento. Ahí, hermanos, como ladrón de noche, la imagen del ladrón viniendo de noche, inesperadamente. Amén. Cuando usted llegue por ahí y alguien empieza a sacar cuentas, 40 años después de esto, 3 años antes de esto, 5 hermano, váyase de ahí. Váyase de ahí. No, hermano. O cuando de repente dice, apareció la luna roja, tantos años después viene. ¿Cierto? Empezó la construcción del templo en Jerusalén, tantos años después, hermano. Eso no es válido. El Señor está diciendo, mi venida es pronta. Y hasta ahí llega la información. Todo lo que se añada es mera especulación humana, falible en todos sus casos. De hecho, hermanos, sectas han salido de estos errores. Y todavía el hombre, hermano, sigue presumiendo de que él puede determinar en qué día el Señor viene. En este año, hermano, hemos tenido como 3 veces hombres diciendo tal de fecha viene, después de tal día, después de tal evento. Y el problema es que sigue habiendo gente que les presta oído, que le sigue comprando los CDs, que sigue comprando sus libros y ve sus videos en YouTube. El Señor dice, yo vengo pronto. ¿Qué me tiene que importar a mí? ¿Lo que pasa en Israel? ¿Lo que pasa allá? ¿Lo que pasa acá? No, lo que a ti te tiene que importar es retener lo que tienes. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Qué implica esto, hermanos? Primero, ¿qué es lo que tengo? ¿Qué tengo que guardar? ¿De qué tengo que preocuparme? Fíjese usted lo que el Señor está diciendo acá. ¿Qué es lo que tú tienes? El mismo verso nos da la información. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu, ¿qué cosa? Corona. O sea, la corona de la victoria es algo futuro para la iglesia. La corona, la iglesia ya la tiene. Eso es lo que el Señor está diciendo, eso es lo que tú tienes, esta corona, que tú tienes que esforzarte y vivir de una forma determinada por causa de que ya tienes esto. Y que hay un mundo interesadísimo en que tú no lo hagas.
Hay un sistema, hay legiones de demonios, hay un montón de enemigos que están interesados en que tú dejes de ser fiel, que están empeñados en que tú fracases en tu servicio a Cristo. Aferrarse a esta corona no significa que existe la posibilidad de ser perdida, sino que identifícate con ella, sé fiel a ella por causa de que el Señor te la ha dado. El Señor anima a su iglesia a mantenerse firme ante las tentaciones y las tribulaciones del camino, hasta que lleguen a la meta. Recibir esta corona significa ya tener la victoria, pero también, hermanos, implica la responsabilidad de responder al Dios que nos salvó eternamente, con una vida dedicada a Él, con una vida rendida a Él, dispuesta al esfuerzo, dispuesta al sacrificio, dispuesta a la obediencia, dispuesta a luchar contra nuestros deseos. Hermanos, cuando realmente hemos entendido de que somos salvos para siempre y que esta salvación no se pierde, más dispuestos estaremos a negarnos a nosotros mismos y a usar esta convicción de seguridad para vivir en santidad. Pues mientras más conscientes estemos de la victoria que ya tenemos en Cristo, más nos aferraremos a su poder para continuar y menos valioso será para nosotros el mundo que nos rodea. Cuando ya sabes de que eres salvo y tu salvación no depende de ti, no la puedes perder porque no la puedes ganar. Te fue dada por Cristo. Y tú entiendes eso, ¿qué haces? ¿Qué haces? Los antinomianistas, muchos de ellos de nuestra confesionalidad reformada, dicen, hago lo que quiero, y traen, hermanos, oprobio y vergüenza a la iglesia. Dios los reprenda. Un verdadero cristiano dice, esta corona ya Cristo la ganó para mí. Satanás no me la puede quitar. Pero no, si el Señor me dice retenerla, significa yo me esforzaré por ser santo. Yo viviré en santidad, me negaré a mí mismo, caminaré en su verdad, me guardaré de este mundo, soportaré las tentaciones, huiré de las tentaciones. Seré fiel, porque Cristo ya murió por mí. No porque la puedo perder, no, es porque ya la tengo. El que es salvo, persevera. No perseveramos para ser salvos. Perseveramos porque ya el Señor nos dio salvación. Bendito sea nuestro Señor. Retén lo que tienes. Ya tienes una corona. Vive en fidelidad. Y nuevamente el Señor ofrece promesas. Dice, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrán de allí. Estos hermanos que vencen, estos que ya tienen la corona, estarán siempre en el templo de Dios, morarán en su presencia por la eternidad. Y esto es una promesa maravillosa de seguridad y estabilidad. ¿Por qué es tan importante y relevante? ¿Se acuerdan ustedes de una de las características de la ciudad de Filadelfia? Eran sus terremotos. Y que la gente no podía vivir segura dentro de la ciudad, dentro de las casas de la ciudad. El Señor dice aquí, aunque todo el mundo se venga abajo, si tú has creído en mí, confías en mí, tú eres una columna inamovible en mi casa. Hay seguridad y hay, hermanos, firmeza para los que están en Cristo. No va a caer esta casa. Esto no se va a venir abajo. La morada del creyente es firme y permanente. Y el texto de las promesas se desarrolla, hermanos, con un continuo. Fíjese usted cómo el Señor sigue hablando. Y esto parece que no tiene pausa. Pero para que nosotros podamos entenderla, hermanos, se le pusieron comas aquí a este texto que dice, esto es como un caudal, hermano. Esto es como que usted abrió una manguera a presión, de esas que usan los bomberos, y salta un chorro de agua que es imposible de parar, de manejar, y que tiene que afirmarse bien para que no lo bote al que está manejando esto, y el que se pone por el frente va a saltar lejos. Es un raudal de promesas de Cristo que son imparables, que son incontenibles y que son maravillosas, hermanos. Dice aquí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, y mi nombre nuevo. Esto cuando usted lo lee, hermano, no le ponga coma, si quiere más o menos ser fiel al original, esto es un raudal así. No tiene pausas. Es una tras otra, una tras otra, una tras otra, bendición tras bendición, promesa tras promesa. Maravilloso es esto. A veces a mí me llama la atención, me gusta mucho, hermanos, ver videos de historia y cosas así, y si hay una de las cosas que me gustan, por ejemplo, de las iglesias de ciertos países del mundo, es que en esas iglesias, por ejemplo, en los muros, que son iglesias de 400 años, las más nuevas, 600 años, del tiempo de los reformadores algunas, otras más antiguas inclusive, en los muros hay plaquitas, y en esas placas sale al reverendo tanto, del año 1600 tanto, al 1650 sirvió en esta iglesia. En otras partes hay unas placas que dicen a nuestros hermanos, tanto, que pelearon por el reino
¿cierto?, en la guerra tanto. Y así las iglesias y los edificios antiguos están llenos de placas conmemorativas a nombres de personas importantes para ellos. En los tiempos más antiguos, esto no era nuevo, esto es muy antiguo, cuando alguien prestaba un gran servicio a la ciudad, cuando alguien había sido un héroe, un gobernador distinguido, el nombre de ese gobernador era inscrito en una placa de piedra y era puesto en las columnas de los edificios importantes de la ciudad. Eran monumentos dedicados a aquellos grandes héroes de esa ciudad. Y de ahí la idea del Señor, de poner en esta verdad, hermanos, al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios. Yo voy a hacer un monumento dentro del templo, una placa conmemorativa que permanecerá para siempre allí, en un lugar inamovible. Pero note usted, la promesa del Señor no es que tu nombre y el mío serán recordados para siempre, como la de estos héroes que están en las iglesias de Irlanda, de Inglaterra, de Escocia. No. El nombre que estará escrito allí en las columnas, ¿cuál será? El nombre de mi Dios. Es el nombre de Dios. Y el nombre de la ciudad y un nombre nuevo. Pero partamos porque esto significa de que el nombre de Dios será el que estará puesto allí. Jesucristo nos ha unido al Padre y ahora somos su pueblo, su familia. Él nos unió a nuestro Dios. Y además de eso dice que estará puesto allí el nombre de la ciudad de su Dios. ¿Qué significa esto, hermanos? De que esta gente no son ciudadanos de Filadelfia primero. Primero son ciudadanos del reino de Dios. Cristo les dio a ellos unidad con Dios, les dio también, hermanos, una nueva ciudadanía y además de eso les dio un nombre nuevo. Esto significa de que han recibido una nueva identidad en Cristo. ¿Qué significa todo esto, hermanos? Vea usted, cada creyente es una columna en el templo de su Dios y con el nombre de Dios inscrito en él, con el nombre de la ciudad de Dios inscrito en él, y con este nuevo nombre escrito en él. ¿Qué implica esto, hermanos? Implica que cada pecador que entra al reino de los cielos es un monumento. ¿Dedicado a quién? No al pecador arrepentido, sino al Salvador poderoso que murió por él. Cada pecador, hermano, salvado es un monumento a la gracia de Dios. No hay milagro más grande que darle vida a lo que estaba corrompido. Se dice de que el poder de Dios que se necesitó para crear de la nada todo es grande. Pero el poder de Dios que se necesita para hacer de algo corrompido, muerto en delitos y pecados, algo nuevo y grato a Dios, es tan poderoso más que el poder de la creación. Por lo tanto, hermanos, ¿qué nos está diciendo con esto? De que tú y yo, si somos hombres salvados y perdonados por Cristo, traemos honor a Dios. Seremos monumentos a la gloria de Cristo, seremos monumentos al amor de Cristo. Hermano, Jesucristo nunca será olvidado por causa de lo que Él hizo en favor de su iglesia. Su nombre permanecerá para siempre. Jesucristo es el verdadero héroe de la salvación. Y esto es lo que somos por la gracia de Cristo, ciudadanos de una nueva ciudad, una ciudad eterna, que no va a caer como caía Filadelfia, que permanece para siempre. Si eres fiel, si eres firme, tu corona permanece allí para siempre. Y gloria a Dios, hermanos, porque cada vez que tú ves a uno de tus hermanos, estás diciendo, hermano, y lo estás considerando como un hombre salvado, estás diciendo, cuán grande es Cristo. Mire lo que es capaz de hacer. Hermano, alguien aquí pudiese decir, cuán grande es Cristo, mire lo que hizo conmigo. Lo que era yo, lo que hice yo, lo horrendo que era mi vida, mire lo que Cristo fue capaz de hacer conmigo. ¿A quién es la gloria por la salvación? ¿De quién es la salvación? ¿A quién es la honra, hermano, por la redención? ¿Cuál es el nombre que tiene que quedar para siempre puesto en alto? Solo Cristo. El nombre de mi Dios, en una columna inamovible, testimonio al mundo, testimonio a los santos, testimonio a los ángeles, testimonio para los demonios, de que Cristo tiene poder para hacer lo que nadie más puede hacer. Darle vida a lo que estaba muerto. Y eso quedará allí en la eternidad. Y todo se puede venir abajo, pero lo que Cristo hizo por ti permanecerá para siempre. Y cuando vengas entrando al reino de los cielos dirán, no, aquí viene un gran hombre de Dios.
Aquí viene entrando un tremendo predicador. ¡Oh, aplaudamos! Aquí viene llegando este tremendo pastor. No, dirán, aquí viene un pobre pecador, miserable, corrompido en delitos y pecados, por el cual Cristo murió. Y aquí está llegando al cielo. La gloria sean a Cristo. Bendito es el Señor. Comenzamos preguntándonos, ¿qué tan grandes y poderosos debemos ser para ser considerados por Dios? El Señor nos dice aquí, el que tenga oídos para oír, oiga. La iglesia de todo lugar y de todos los tiempos, escuche con atención. Hermanos, pon oído a esto. No depende de cuán grande y poderoso seas. Se trata de ser fiel a Cristo, obediente a su palabra. Las proezas las hace Él. Eres el héroe. El mensaje a Filadelfia es un recordatorio a la iglesia a través de los tiempos, de que Cristo lo ha hecho todo, Él ha escogido, Él ha preservado, Él ha dado victoria eterna, Él guarda su iglesia, Él oye el clamor de su iglesia, Él ve su llanto, Él conoce sus batallas, Él sabe de su cansancio, Él sabe de su trabajo, Él consuela, Él sostiene. Por tanto, su nombre resplandecerá sobre las columnas de su casa. La historia dice que la iglesia de Filadelfia permaneció activa. La iglesia original de Filadelfia permaneció activa hasta el año 1390 después de Cristo. Y que hoy en la actualidad, hermanos, hay 5 iglesias que descienden directamente de esta iglesia a la cual el Señor le escribió a través de Juan. Y de todas las 7 iglesias, hermanos, a las cuales el Señor le escribe en estos 3 capítulos, la única iglesia que existe en la actualidad son las derivadas de la iglesia de Filadelfia. Hoy la ciudad tiene otro nombre, pero la iglesia está en pie allí. ¿Por qué? Porque Cristo la hizo, Cristo la sostuvo, Cristo se glorificó en ella. En un ambiente como el de Turquía, lleno de hermanos, con una abierta oposición islámica contra ellos, hermanos, pero allí la iglesia está en pie y permanece hasta hoy. ¿Dios falla en sus promesas? Cristo permanece en su palabra. Estas son vivas y eficaces. Amados, nuestro gran Dios puede hacer grandes cosas con pequeños. Y lo sigue haciendo hoy. No importa cuando el mundo te aborrezca. Manada pequeña, el Señor te ha amado. Y que lo sepa el diablo. Y que lo sepan los falsos judíos y la sinagoga de Satanás, que sepan que yo te he amado. Que sepan todos que Cristo te ama. Y te ama con un amor eterno y consumado. Hermanos, nuestras fuerzas son escasas, pero el brazo de nuestro Señor es poderoso. Nuestro Rey será reverenciado. Mientras más débiles nos reconozcamos, más descansaremos en su palabra. Las puertas se abrirán. Somos pequeños, es cierto. Somos débiles, es cierto. No somos tan inteligentes, es cierto. Pero nuestro Dios es grande. Nuestro Dios es el grande. Querido hermano, tú que luchas por ser fiel a Cristo, tú que te has esforzado por perseverar a pesar de las dificultades, tú que has luchado por retener la palabra del Señor en un mar de dudas y en un mar de cuestionamientos, tú que has estado con un cansancio, hermanos, y un agotamiento tremendo, pero aún así permaneces fiel, asediado por la tristeza, por el desconsuelo, por la incertidumbre, por la oposición de un mundo que aborrece a Dios. Guarda esto en tu corazón. Aunque seas débil, eres victorioso, porque el Señor pelea por ti. El Señor es experto en hacer grandes obras con un pueblo de pocas fuerzas, que ha aprendido a depender del Señor. Si algo tenemos que aprender, iglesia, es a depender de nuestro Dios. Él lo ha hecho todo. Él lo hará todo. Él cumplirá todo. Solo a Cristo sea la gloria. Solo a Cristo sea la gloria. Amén. Que el Señor nos ayude. Que tu fe sea fortalecida. Que tu corazón sea consolado. Oremos. Señor, estamos ante tu trono de gracia otra vez. Conscientes, mi Dios,
conscientes de esta verdad. Pequeños, débiles, frágiles, incapaces, y tú poderoso. ¿Qué más necesitamos? ¿Qué más necesitamos, Señor? Ayúdanos a ser firmes y a permanecer. Ayúdanos a guardar tu palabra en nuestro corazón y a caminar en tu verdad. Bendito Dios poderoso. Hasta aquí hoy tú nos has mostrado tu gran amor y tu gran bondad. Hoy, mi Dios, desde este punto en que quizás la debilidad queda en evidencia, en estos días en que, Señor, hemos quedado expuestos ante la tristeza, en que nuestras fuerzas escasas, Señor, realmente son indudables. Tú vienes y nos dices que aunque tengamos poca fuerza, tú vences para nosotros, Señor. Y tu nombre está escrito sobre nuestras vidas. Somos tuyos, te pertenecemos. Y aunque todo el mundo se venga abajo y las murallas de la ciudad, Señor, sean derribadas, Señor, nosotros habitamos en tu templo. Una columna indestructible e inamovible ha sido construida. Nos has dado un nuevo nombre, un nombre maravilloso, Señor, que nos une a ti. Te pertenecemos. Tú puedes hacer obras poderosas con hombres pequeños. Gracias, Señor, por eso, y pedimos tu bendición para tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Dios de gracia y paz les bendiga.